La Bella Farsante, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1835. Noela miró a su alrededor, contemplando la habitación en la que se encontraba con una expresión desolada en los ojos. Era doloroso pensar lo mucho que el lugar había cambiado de como ella lo recordaba. Había huellas en los muros que indicaban los lugares donde en otro tiempo hubo cuadros colgados. El espejo que tenían sobre la repisa de la chimenea también había desaparecido, lo mismo que el lindo escritorio francés sobre el cual su madre había escrito siempre su correspondencia. Todo cuanto quedaba era un sofá con los resortes rotos, 2 sillones desvencijados y una alfombra, tan deshilachada ya y vieja que no valía la pena levantarla del suelo. Todo lo demás había sido vendido, y Noela se dio cuenta de que no quedaba nada en la habitación por lo que le dieran siquiera unos cuantos chelines. Se acercó a la ventana para ver el jardín, invadido por las hierbas. Existían aún las flores que su madre había plantado y que seguirían floreciendo todas las primaveras, narcisos dorados bajo los árboles. Pero debido a que no había nadie que lo atendiera, el césped dejó de ser la alfombra verde y suave que ella recordaba. Había crecido cizaña entre los arbustos, y los capullos primaverales de estos pugnaban por sobrevivir por encima de ella. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó en voz alta. Mas, como no encontrara respuesta, añadió con un leve sollozo: «Oh, mamá, ayúdame, por favor, ayúdame». Le parecía increíble que todo hubiera sucedido con tal rapidez, que ahora se encontraba sola en el mundo, casi antes de entender lo que había sucedido. Cuando su padre se retiró de su regimiento, después de una reñida carrera en la cual había obtenido una medalla al valor, el ejército le concedió una generosa pensión. Murió, finalmente, a consecuencia de las numerosas heridas que había recibido en batalla, aunque les tomó muchos años lograr matarlo. A partir de entonces su viuda empezó a recibir solo la mitad de la pensión que él disfrutara durante su vida. Debido a que la casa siempre había estado libre de preocupaciones y llena de amor, Noela jamás se había preguntado qué sería de ella si su madre moría. En el fondo de su mente, esperaba casarse muchos años antes que su madre. Muy fuerte todavía, muriera. Ya casada, su esposo la sostendría y velaría por ella. Después de pasada la primavera, la primera terrible impresión de perder a su esposo, a quien ella adoraba, la señora Wakefield habría tratado de hacer feliz a su hija. También estaba decidida a que se convirtiera en una mujer bien educada. Cuanto penique extra podían gastar en vida de su marido, se había destinado a la educación de Noela, quien, en consecuencia, aprendió mucho más cosas de las que se consideraban necesarias para una muchacha de su edad. Noela era en extremo inteligente y asimiló cuanto le habían enseñado. Sus maestros fueron el vicario, un hombre erudito, una maestra de escuela retirada y una institutriz que había trabajado muchos años con una familia aristócrata. A Noela le encantaba leer, y como su madre decía con frecuencia, viajaba con la mente a varios y extraños lugares, en todos los rincones de la tierra. No existía prácticamente vida social en el tranquilo pueblo rural de Wiltshire, donde su padre adquirió a buen precio una casa, al retirarse del ejército. Era una vieja construcción de madera, pintada de blanco y negro. A Noela siempre le pareció muy hermosa, llena de sol y alegría. Aun después de que su madre enviudó, solían reír juntas por la noche, cuando se sentaban a charlar después que Noela terminaba sus lecciones. Se contaban una a la otra historias imaginarias en las cuales, después de encontrar un tesoro enterrado en el jardín, tenían ya suficiente dinero para viajar a los lugares sobre los cuales había leído Noela y que cautivaron su imaginación. Un año antes, cuando Noela tenía 17 años, llegaron sin previo aviso una prima de su madre, Caroline Ravenstall, y su hija. La señora Wakefield hablaba con frecuencia a Noela de su prima, a la que quería mucho, pues eran de la misma edad y habían crecido juntas. La señora Wakefield le había hablado a Noela de su infancia. Sin embargo, la joven tenía ya 16 años cuando supo la verdad sobre Caroline Ravenstall. Caroline, según parecía, cuyo padre era mucho más acaudalado que el de la madre de ella, había sido llevado a Londres para ser presentada ante la corte. Ahí, debido a que era tan hermosa, alcanzó un éxito inesperado. Tenía el cabello del mismo color del tuyo, queridita mía, dijo la señora Wakefield a Noela.
Es un tono que heredamos de un ancestro sueco y que aparece de vez en cuando en la familia. El cabello de Noel era como el dorado pálido del sol cuando aparece por primera vez en el horizonte. Sin embargo, sus ojos no eran del tono azul cielo que hubiera podido esperarse. Tenía el color azul oscuro de un mar tormentoso. Caroline fue aclamada de tal modo en Londres, continuó diciendo la señora Wakefield, que a nadie sorprendió que hiciera un brillante matrimonio. ¿Con quién se casó, mamá?, preguntó Noela la primera vez que oyó la historia. Con el conde de Ravensdale, contestó su madre. Era mucho mayor que ella, pero poseía una enorme propiedad en Yorkshire, además de una casa en Londres y otra en Newmarket, donde él entrenaba a sus caballos de carrera. Noela escuchó fascinada. Era un hombre un poco extraño, observó la señora Wakefield, y cuando lo conocí me dio miedo. ¿Tú lo conociste, mamá? Por supuesto que sí. Primero, cuando Caroline se comprometió con él y empezó a visitarle en la casa de sus padres. Después, cuando ella ya estaba casada, la visité en Yorkshire. Cuéntame sobre eso, mamá. La señora Wakefield titubeó antes de continuar. Creo que fue hasta entonces que comprendí por primera vez que el marido de Caroline era lo bastante viejo como para ser su padre. Se detuvo antes de decir. Era apuesto, pero muy autoritario. Me pareció que trataba a Caroline como si fuera una niña, como si fuera su hija y no su esposa. ¿A ella no le disgustaba eso, mamá?, preguntó Noela. Hacía comentarios al respecto, contestó la señora Wakefield. Sin embargo, la noté un poco inquieta y no tan feliz como me hubiera gustado verla. Suspiró y continuó. Como Yorkshire está tan lejos, esa fue la única ocasión en que la visité y me hospedé ahí, aunque fui invitada suya en varias ocasiones, después de que el conde abrió la casa Raven, en Londres. Caroline y yo nos divertimos muchísimo asistiendo a bailes y saliendo de compras, desde luego. La señora Wakefield añadió, con una expresión muy tierna en los ojos. Caroline me quería mucho. Éramos, en realidad, como hermanas. Compartía su ropa conmigo, como de niñas compartíamos nuestros juguetes. Debe haber sido maravilloso para ti, comentó Noela. Lo fue, en realidad. Por primera vez en mi vida usé vestidos exclusivos y muy hermosos, sin vanidad alguna. Puedo asegurarte, hija mía, que fui un éxito social. ¿Cómo podías no serlo cuando eres tan hermosa? No tan hermosa como Caroline. Pero cuando tu padre me vio por primera vez en un baile que tuvo lugar en la casa Raven, dijo que comprendió que yo era la mujer que buscaba para esposa. ¡Qué romántico, mamá!, exclamó Noela. Fue la cosa más gloriosa que me había sucedido nunca. Quisiera poder describirte lo apuesto que se veía tu padre en su uniforme. Te enamoraste tú también de él. ¿Cómo podía no hacerlo? Por desgracia, fue imposible para nosotros casarnos tan pronto como hubiéramos querido, porque él participó casi inmediatamente en un batallón de su regimiento hacia la India. Noela lanzó una leve exclamación. Oh, eso debe haber sido muy triste para ambos. Apenas si tuvo tiempo de decirme cuánto me amaba y de pedirme que lo esperara, cosa que yo le prometí hacer. Y entonces se marchó, murmuró Noela. Yo volví al campo cuando él se fue, explicó la señora Wakefield. Comprendí que ningún otro hombre me había parecido tan atractivo, ni significaba tanto para mí. Pero estoy segura de que debe haber habido otros muchos que pretendían desposarte. Así es, hubo 2 o 3, y probablemente habría tenido más pretendientes si yo los hubiera alentado. Tuviste que esperar mucho tiempo a papá. Casi 8 años. Cuando él volvió, yo temía con desesperación que tal vez ya no quisiera casarse conmigo. Te había escrito. Me escribía 2 o 3 veces a la semana, contestó la señora Wakefield con orgullo, y me decía en sus cartas que yo estaba en sus pensamientos siempre y que él oraba porque su regimiento fuera enviado de regreso cuanto antes. Nunca se te ocurrió ir a la India a reunirte con él. Era un viaje que tomaba casi 6 meses, explicó la señora Wakefield, y aun si mis padres hubieran tenido el dinero para pagarlo, no me habrían dejado partir. Oh, pobre mamá, así que tuviste que esperar todo ese tiempo. En cierto sentido, yo era muy feliz, y cuando tu padre volvió por fin, nos casamos de inmediato, aunque él había sido malherido y los doctores le aconsejaron reposo. La señora Wakefield sonrió con suavidad antes de continuar diciendo: Pero tú ya sabes cómo era tu padre cuando decidía hacer algo. Estaba resuelto a casarse conmigo, y todos los doctores del mundo no hubieran podido impedírselo. Nos casamos en la iglesia del pueblo,
con solo unos cuantos amigos que nos acompañaron para brindar por nuestra futura dicha. Debes haber sentido que era muy diferente a la gran boda que tuvo tu prima Caroline, observó Noela con aire reflexivo. La boda de Caroline fue sensacional. Tuvo 7 damas de honor, además de mí. Los ojos de la señora Wakefield tenían mirada soñadora al decir: no tuve damas, ni pajes, pero creí escuchar, cuando me casé con tu padre, que los ángeles estaban cantando por encima de nuestras cabezas, y éramos envueltos por una luz divina. Hubo un leve temblor en su voz al añadir: 3 meses más tarde descubrí que iba a tener un bebé. Eras tú, queridita mía. Te sentiste emocionada, mamá, y muy dichosa, al igual que tu padre. Tanto así que pensamos que no podía haber en el mundo 2 personas más felices que nosotros. ¿Y se lo dijiste a tu prima Caroline? Sí, escribí a Caroline. Ella me contestó diciendo que, por una extraña coincidencia, ella iba a tener otro bebé. Tenía ya un hijo que nació 9 meses después de que se casó. Recordando el pasado, la señora Wakefield continuó contando a su hija cómo su prima Caroline y ella se escribían 2 o 3 veces al mes para contarse sus vivencias. Entonces sucedió una cosa extraña. Sus cartas se cruzaron y cuando la condesa de Ravensdale abrió su correspondencia en Yorkshire, la señora Wakefield estaba abriendo la suya en Wiltshire. Ambas descubrieron que se habían escrito lo mismo, una a la otra. Mi bebé, según opinan los doctores, nacerá para las Navidades. Estoy segura, queridita, que a ti te han dicho lo mismo. Sugiero, por lo tanto, que si es niño, le llamemos Noel, y si es una niña, Noela. ¿No fue extraordinario que hubiéramos tenido la misma idea y nos hubiéramos escrito para comunicárnosla?, aclaró la señora Wakefield a su hija, porque Caroline y yo siempre pensamos y sentimos de manera similar. Sonrió al añadir: no solo pensábamos así, sino también nos parecíamos mucho físicamente. Creo que ambas esperábamos que nuestros bebés se parecieran también, aunque tuvieran padres diferentes. Al crecer, Noela siempre se había sentido intensamente curiosa con respecto a Noela Raven, quien, como ella misma, había nacido el día de la Natividad. Sin embargo, nunca se habían conocido personalmente, y no comprendía el motivo de eso. En el curso del tiempo, su madre le explicó en voz baja y escandalizada lo que había sucedido. 2 años después de que la condesa de Ravensdale dio a luz a su hija, se había enamorado locamente de un hombre. Ella y su esposo lo conocieron en Newmarket, a donde habían acudido para asistir a una carrera de caballos. El capitán Darcy Farnburn era un apuesto y varonil calavera que había dejado tras él un sinnúmero de corazones rotos. Conquistaba y abandonaba mujeres por doquier. Y, no obstante, tenía tal encanto personal que habría sido imposible para el mundo de la alta sociedad no aceptarlo, ni acogerlo con beneplácito. Era un tipo con el cual simpatizaban hombres y mujeres. Procedía de una buena familia. Sin embargo, era un jugador compulsivo. La mayoría de sus parientes más puritanos hacían un gesto despectivo cuando se mencionaba su nombre. Esto no alteraba a Darcy Fairburn en lo más mínimo, y él seguía yendo de un buidor a otro. Al mismo tiempo, debido a que era un buen deportista, era aceptado por el Jockey Club y por los miembros de los clubs más exclusivos de St. James. Era de esperarse, dado el poder que ejercía sobre todas las damas, que Caroline, quien había pasado los últimos 2 años, casi exclusivamente en Yorkshire, se enamorara de él. Lo que resultó sorprendente fue que él también se enamorara intensamente de ella. Fue una desagradable sorpresa para mí, como debe haberlo sido para muchas otras personas, añadió la señora Wakefield en voz baja, que Caroline se fugara con el capitán Darcy Farnburn, llevándose consigo a su hija Noela. Oh, mamá, la gente debió sentirse asombrada, ¿verdad?, exclamó Noela. Por supuesto, y el conde se puso furioso, como era natural. ¿Qué sucedió entonces? Caroline me escribió para comunicarme que se iba al extranjero. Se fueron primero a París y después viajaron a muchos lugares de Europa, donde el capitán Farnburn podía jugar. ¿Por qué no se divorció de ella el conde?, preguntó Noela. Era lo que todos esperaban que hiciera, contestó su madre, pero él era un hombre muy orgulloso y no estaba dispuesto a enfrentarse al escándalo que habría significado el llevar su caso ante el Parlamento. Entonces, ¿qué pasó? Caroline desapareció y no supe de ella en varios años.
La voz de la señora Wakefield reveló a Noela cuánto le había alterado lo sucedido. No obstante, continuó diciendo: cuando menos lo esperaba me escribió una Navidad, diciéndome lo bonita que era su hija y preguntándose si se parecería a ti. Supongo que así será, murmuró Noela. Iba a comprender que así era algún tiempo después. Por lo tanto, había escuchado con atención mientras su madre le explicaba que su prima Caroline renunció a su título y se hacía llamar la señora Feinberg. Esperaba, explicó la señora Wakefield, que la mayor parte de la gente que conocía en el extranjero no descubriera que el hombre con quien vivía no era, en realidad, su esposo. ¿Y qué pasó con el hijo de la prima Caroline? Que dejó en Inglaterra. Lo dejó con su padre porque, desde luego, él era el heredero del condado. Con frecuencia me he preguntado, suspiró la señora Wakefield, si él se sintió solitario y desventurado sin su madre. A Noela siempre le había parecido una historia fascinante, aunque muy complicada. Noela no pensaba mucho en ella, hasta que un año antes, inesperadamente, la señora Feinberg, como se hacía llamar, y su hija Noela llegaron a su casa. Era media tarde y Noela estaba sentada con su madre frente al fuego que ardía en el salón. Estaban discutiendo sobre cómo podrían alterar un vestido para que se viera más a la moda, cuando llamaron a la puerta del frente. «¿Quién puede ser?», exclamó la señora Wakefield. «Yo iré a abrir, mamá», ofreció Noela. «Nanny está ocupada en la cocina, preparando la cena». Salió del pequeño salón, cruzó el vestíbulo y abrió la puerta del frente. Para asombro suyo, había un carruaje afuera. De pie en el umbral apareció una dama, bien abrigada porque hacía mucho frío, y cerca de ella estaba una jovencita. Por un momento se limitó a mirarlas. Enseguida la señora exclamó: «Tú debes ser Noela». La señora Wakefield había salido en esos momentos al vestíbulo. Al escucharla lanzó una exclamación de asombro. «Caroline, es posible que seas tú. Soy yo. Y, oh Averil, he venido a ti en busca de ayuda». Ambas se besaron mientras Noela miraba con asombro a su tocaya. No había duda de que parecía que se estaba mirando en el espejo. Noela, a quien, según iba a saber más tarde su madre, siempre había llamado Noeli, tenía el mismo cabello claro, los mismos ojos azul oscuro y una sonrisa que, de manera curiosa, era similar a la suya. «Parecemos gemelas», exclamó Noeli. Entonces, mientras la señora Wakefield las hacía acercarse al fuego, el cochero del carruaje de alquiler empezó a meter sus baúles en la casa. Les llevó algún tiempo contar su historia, que resultó muy triste. El capitán Darcy Feinberg se había vuelto más y más atrevido en sus apuestas a medida que maduraba en años. Aunque la señora Feinberg habló de ello a su prima casi en susurros, Noela oyó cuanto decía. Se vio precisada a obtener dinero de manera indecorosa de las mujeres que se encontraban con él para pagar sus cuentas. Después se suscitó una pelea durante un juego de cartas. Al final de la discusión lo retaron a duelo. Caroline se había sentido llena de ansiedad. Él, sin embargo, rió. Le dijo que había sostenido muchos duelos en diferentes épocas de su vida y que uno más carecía de importancia. Sin embargo, estaba más viejo que en el pasado y debido a que su oponente no solo era más joven, sino también mejor tirador, el capitán Feinberg murió 3 días después de que el duelo tuvo lugar. Caroline y Noeli se encontraban prácticamente sin un centavo. Yo pensé que tenía muchos amigos en Nápoles, que era donde estábamos cuando ocurrió esto, dijo Caroline. Pero se esfumaron de pronto, como la neblina. Comprendí entonces que lo único que Noeli y yo podíamos hacer era volver a Inglaterra. Eso fue muy sensato de parte tuya, aprobó la señora Wakefield. No tenemos dinero, continuó Caroline. Y no sé hacia dónde volver la cara para conseguir un poco. Por supuesto que puedes quedarte aquí, ofreció la señora Wakefield. Mi queridísima Averil, yo sabía que tú dirías eso, mas no me gusta la idea de ser una carga para ti. No lo serás, por el contrario, será maravilloso para mí tenerte conmigo, que volvamos a estar juntas. La compañía de la prima Caroline había hecho ciertamente muy feliz a su madre, pensó Noela, y ella también disfrutó de la compañía de Noeli. Se parecían mucho, pero en realidad esta que había vivido en el continente parecía mayor. Conoció a mucha gente y viajó de un lugar a otro, donde había casinos. Hablaba de cosas desconocidas para Noela,
En cierta forma veía al mundo desde una perspectiva bastante cínica. Eso ciertamente no iba de acuerdo con la belleza de su rostro. Papá era un hombre sin esperanzas de redención. En lo que al dinero y al juego se refería, contestaba Noela. Este se había enterado ya de que Noeli llamaba papá al capitán Feinburg, aunque él no era su verdadero padre. Debe haber sido muy difícil para ti, repuso Noela en tono indeciso. A veces era un verdadero infierno, contestó Noeli. Con frecuencia teníamos que apelar a la generosidad de desconocidos para comer, o resignarnos a pasar hambre. Había una nota aguda en su voz que no pasó inadvertida a Noela. Cuando llegaron a conocerse mejor, Noel le confió una noche. Me cansé tanto de preguntarme de dónde iba a salir nuestra próxima comida, que cuando estuvimos en Venecia, me senté y le escribí una carta a mi verdadero padre, el conde de Ravensdale. Noela lanzó una leve exclamación ahogada. ¡Qué valerosa fuiste! Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.